Hola, soy Diana Cover de Te Queremos Escuchar by Mundo Ejecutivo y hoy tenemos una invitada muy especial que además nos va a comentar sobre un tema muy especial y muy importante para todos nosotros. Es Olga Martínez Calderón, ella es fundadora, directora de Cultura Madura, en la que hay una calidad, plenitud y dignidad para aquellas personas mayores, ¿no? Adultos mayores. Exactamente. Sí. Y Olga es licenciada en psicología, además es especialista en tanatología clínica, además geriatría. Y además ha estudiado neurociencias, entonces es una cajita de monerías esta Olga. Olga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Algo muy interesante, vamos a hablar sobre el impacto de la cultura de adultos mayores en la economía y en las empresas. Olga, bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Fíjate que quisiera empezar por mencionarles qué es el edadismo, ¿no? Y el edadismo es la discriminación, esta desigualdad o esta exclusión que nosotros, la sociedad, dirigimos hacia los adultos mayores. ¿En qué se basa? Se basa en estos prejuicios, en estas... discriminaciones. Pues sí, en estos prejuicios negativos, ¿no? que la sociedad tenemos hacia ellos, y a lo que me quiero referir es a estos estereotipos que vienen siendo lo que nosotros pensamos, los prejuicios que es esto que nosotros sentimos, y la discriminación que es el cómo actuamos. Y la verdad esto es muy triste decirlo, pero pues lo vamos aprendiendo desde muy pequeños, de generación tras generación, y no nos damos cuenta realmente de la magnitud tan dañina que puede tener en nuestra dignidad y en nuestros derechos, ¿no? Como personas mayores. Sin duda, sin duda. ¿Qué impacto tiene este edadismo, digamos, en la economía? Mencionas la economía, mencionas las empresas. Esta discriminación, esta devaluación del adulto mayor, ¿cómo se refleja en la economía? Qué bueno que preguntas. 1 de cada 2 personas en el mundo tienen actitudes, ya sean moderadas o altamente edadistas. Y esto viene a repercutir en la salud, la hace que baje, ¿no? tu calidad en la salud, tanto física como mental. Hay dificultad para poder tener empleo, hay dificultad para poder accesar a una vivienda, incluso baja tu posibilidad de consumo, pues afecta a todos los mercados financieros. Y esto, Olga, tiene que ver con que la edad adulta es una edad que no es tomada en consideración. Yo sé que hay una oda a la juventud, ¿no? En esta oda a la juventud hay además un narcisismo nuevo, ¿no? De los que muchos adultos, de muchos autores hablan de esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces en esta edad adulta en donde el adulto no es considerado? En las empresas, ¿cómo funciona? Te voy a decir, para empezar, vejez es igual, en muchas culturas, es igual a decadencia, ¿no? Y ya desde ahí, entonces ya todo el mundo decimos, no, tienes 60 años o más de 60 años, incluso hay veces que hasta antes, y ya, te hacen a un lado. ¿Qué pasa? Y tristemente, hay sociedades donde la vejez es sinónimo de perfeccionarte, de completarte, ¿no? Se considera una etapa de la vida lo más óptima para que tú puedas ejercer toda esta experiencia que has ido adquiriendo, ¿no? A lo largo de tu vida. Desgraciadamente, la mayoría de las culturas, como estábamos diciendo, no. Entonces, sí afecta terriblemente a las empresas, sí. Bueno, no a las empresas, a todos los sectores, ¿no? A todo el mundo. Y ahorita es una problemática gravísima a nivel mundial porque somos más viejos y seguiremos siendo más viejos en muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál es este impacto? Y me voy a poner un ejemplo muy sencillo. El abandono de la masa productiva por jubilación. No nos vayamos a más. ¿Qué va a hacer? Va a tener, obviamente, efectos en la tasa de ahorro, va a tener efectos en
espíritu de emprendimiento, ¿no? Va a tener efectos, como ya habíamos mencionado antes, en los mercados financieros, en muchas cosas. El edadismo lo tenemos en todas partes. En todas partes. En el rinconcito que menos imaginan, ahí está. Incluso hay edadismo autoinfligido. Ándale, qué interesante. Entonces, teniendo esta parte, ¿no? de visualizarte como decadente, ya desde ahí ya empezamos. Y si nos vamos en el plan empresarial, pues hay que ver desde las cabezas cómo se están ellos mismos visualizando, ¿no? Ya empezando desde ahí. Entonces, sí, te lo estamos comentando así a grandes rasgos, sí es una gran problemática y sí lo que queremos y que quiere la ONU y que quieren todas las organizaciones internacionales y que queremos los mexicanos y que queremos nosotros Cultura Madura es hacer a un lado esta discriminación, entender lo que es el envejecimiento, a qué te lleva, ¿no? En este paso y de verdad aceptar que no porque tengas 60 años, ¿no? ya eres un anciano decrépito. Hace ratito te pregunté cuándo empieza la edad adulta, porque de verdad uno no justo no se siente en esa, vamos, te sientes adulto, pero no te sientes un senior, aún es una palabra que sí se usa. Exacto. Entonces los 60 son cuando empieza la edad adulta. Sí, la ONU dijo, a partir de los 60 años ya se considera a una persona mayor o un adulto mayor. Uh-huh. INAPAM aquí en México, que es el que nos viene rigiendo en ese sentido, también dice a partir de los 60 años. Sí, y la verdad es que para mí la vejez es un estado, ¿no? Un estado, no es una edad. No. Entonces, como tú dices, si yo a los 50 años, a los 60 años, y menciono 50, porque ya hay personas que a los 50 años ya se empezaron a poner esas etiquetas, ¿no? De decadencia, y no es la realidad. Vivimos en el siglo XXI y no es para que estemos cargando, ¿no? Lo de nuestros antepasados. Claro, claro. Y desde tu punto de vista y sobre todo desde esta organización, esta empresa que has construido alrededor de este tema, ¿cuáles son los beneficios que tú les podrías decir a nuestros videntes, ¿no? En ese sentido de contratar a seniors o personas de la edad adulta en las empresas? ¿Cuáles son los beneficios? Qué bueno que me lo preguntas. Mira, para empezar, antes que nada es un beneficio biopsicosocial para el senior, ¿no? Uh-huh. Desde el momento en que ya tú lo estás aceptando, ya ella ya es una persona que se siente valorada en ese sentido. Por el otro lado, como empresa, con un senior, ¿qué vas a hacer? Vas a tener menor rotación de personal. ¿Qué pasa con los seniors? Los seniors ya al buscar un trabajo, después de jubilados, por ejemplo, al buscar un nuevo trabajo, no están buscando estos empleos de que, a ver, voy a estar un ratito y no me gusta, me voy, ¿no? Como muchos jóvenes así lo hacen, ¿no? No me parece, next, me voy. Ellos ya saben lo que quieren, ellos ya tienen una experiencia. O sea, hay más estabilidad. Hay mayor estabilidad misma que también te puede, ¿no? Crear esta estabilidad en su área que vaya a estar o en la misma empresa. También ellos pueden ser unos grandes gestores de equipos. Ellos cuentan con un networking, claro, ¿no? Muy amplio durante toda esta trayectoria de su trabajo. Tienen un know-how muy valioso que además nosotros consideramos que es importantísimo, claro, que este conocimiento lo puedan compartir con estos jóvenes aún de distintas edades. ¿Por qué? Porque esto te puede dar un mejor ambiente, ¿no? Más colaborativo, se pueden sentir ellos más acogidos, más valorados incluso por los mismos seniors. O sea, hablas de una mentoría, además. Exactamente, claro. A eso iba, una mentoría, ¿no? Que estén acogidos y al final de cuentas esto que te va a llevar a una mayor productividad y a un mayor compromiso para la empresa. El senior se pone la camiseta, claro, el senior, ¿no? Valora y realmente respeta la cultura de la empresa, la transmite. Uh-huh. Entonces yo digo, en pocas palabras podemos ver este gran beneficio que podemos
¿no? Palpar en los seniors. Y hay una película simpaticísima que se llama El pasante de moda. Sí, ya sé cuál que es con Robert De Niro y Anne Hathaway, ¿no? Y él es un jubilado de 70 años, que la verdad es una persona muy activa, muy tradicional, que cuida mucho, ¿no? Su envejecimiento. Él busca un envejecimiento saludable, y busca trabajo porque él quiere continuar sintiéndose activo, quiere continuar aprender, ¿no? Entonces realmente si pueden verla, se les recomiendo porque es un excelente ejemplo de cómo poder ver que esta persona adulta mayor, como ahora se dice, aún con sus 70 años tiene este conocimiento que estábamos comentando, claro. Y además aún así esta intuición, ¿no? De cómo irse metiendo. Lectura entre líneas, porque además yo creo que no es nada más el conocimiento el que hay, sino también hay un conocimiento emocional, ¿no? Sí, y acabas de mencionar una palabra brutalmente importante, que es, ¿no?, la cultura del senior saludable, ¿no? Eso es cuéntanos un poco de eso, porque yo creo que Roberto De Niro en esta película lo que manifiesta es justo eso, es un tío fit, es un tío que aún puede con el puesto y puede con mucho más, nada más que lo hacen chiquito cuando entra, casi de ve, tráeme, ¿no? Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, no? Y ahí no hay que hablar con él porque es el viejito. Pero, ¿qué quiere decir esto de la salud? El envejecimiento saludable. Sí. Mira, nos dice la ONU que el envejecimiento saludable es el mantener y el fomentar la salud en tu capacidad funcional. ¿Y a qué se refiere uno con esto de capacidad funcional? A todas estas capacidades, a todas estas herramientas que tienes, como el satisfacer tus necesidades básicas, el poderte mover, el poder hacer relaciones sociales con otros, ¿no? El que puedas tú hacer algo por tu comunidad, para tu sociedad, el que seas independiente. Y todas estas herramientas que te permiten ser y hacer lo que es más importante para ti. ¿Y cuál es el objetivo del envejecimiento saludable? Mantener, ¿no? Y continuar. Bueno, más bien sí, mantener una salud tanto física como mental, pero a largo plazo, ¿no? O sea, a lo que te quede del resto de tu vida, tu independencia, que es importantísima, y sobre todo la calidad de vida en el trayecto de la misma. Claro, que creo que vale la pena también mencionar que eso no hay que empezarlo a los 60, hay que empezarlo mucho antes, ¿no? Ahí sí creo que el trabajo de este envejecimiento saludable tiene que ver con que desde que naces empiezas a envejecer y no hay que esperarse, ¿no?, al tener el certificado de los 60. Sí, ya, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente nadie nos enseña a cómo llegar a ser adultos mayores. No. Nadie te dice cómo ser padres, nadie te enseña. Exactamente, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que lo hayas mencionado, porque sí, nosotros, bueno, como sea, ya educamos a nuestros hijos, pero vienen los nietos y vienen generaciones atrás que desde casa podemos empezar a enseñarles, ¿no? Y yo creo que hasta las instituciones académicas y todas las posibles pudieran enseñar qué es el envejecimiento. Y sobre todo ahorita porque la pirámide poblacional ya se invirtió. Y entonces esta población estamos creciendo a pasos agigantados. Y ya vienen también los de atrás, ¿no? Entonces sí que por lo menos este trayecto que les quede, aunque sea de un futuro corto, entiendan y sepan a qué los lleva, ¿no?, envejecimiento. Ahora, tú hablas en algún artículo que leí tuyo sobre sobre esta parte de la economía silver o la economía, ¿no?, del senior. Y mencionas en este artículo, si no mal recuerdo, una situación de que hay que invertir en él. Si tuvieras que hablar, cuando hablas con los empresarios o con las compañías, ¿cómo vendes la idea? Porque me parece interesante. Mira, qué bueno. En pocas palabras, es este mercado nuevo que está centrado en satisfacer las necesidades, ¿no?, y todas las demandas que tiene el adulto mayor, toda esta población. Y la verdad es que esta economía ha demostrado que a través porque los adultos mayores son una población que tienen un alto
consumo, ¿no? Y tienen un alto margen Claro. para hacerlo. Entonces, claro, ellos lo que están haciendo es efectivamente tratando de ver, producir, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, producir, dar productos y dar servicios que satisfagan a esta población y por supuesto, entre mejor calidad tengas, ¿no? De vida como adulto mayor, pues claro que esto te va a dar más, ¿no? A todos los sectores, a todas las economías, porque estás consumiendo. Y se ha demostrado que el adulto mayor consume más, gasta más que los jóvenes. ¿Y por qué? Porque ya no hay una carga, ¿no? Económica, ya ellos tienen el tiempo suficiente para hacer todo aquello que, ¿no? que habían deseado. Entonces hay viajes, transporte, y ahí entran todos los sectores, ¿no? Casi todos los sectores, alimentación, transporte, viajes, como había comentado, pues los gustos, ¿no? Que como adulto mayor ya te quieres dar y sobre todo el tiempo, que ellos disponen de un mayor tiempo libre para poder en un momento dado hacer actividades culturales que son de su agrado y para uno su ocio, ¿no? Ok, eso en relación a los productos, sí, ¿no? Pero cuando, vamos, dijimos, yo sé que das cursos, das pláticas en empresas. ¿Cuál es la plática y cuál es cómo sientes el clima, ¿no? Y cuál sería lo que tú, vamos, yo sé que te estoy haciendo tal vez hay muchos temas que se podrían abarcar, pero ¿cuáles de los temas que desde mi punto de vista, y me vas a corregir si no, me parece que la concientización de todo lo que nos cuentas hoy es un poco como, ¿no? Como quitar el tabú, quitar la estigmatización de, oye, ¿sí? No crucen, no descarten a esta población por su edad, sino intégrenlo. ¿Qué les dices a las empresas? Algo muy importante que les digo es que esta economía silver o economía plateada es un mercado, como ya vimos, de nuevas oportunidades. Y la verdad, lo primero que les aconsejo es que hay que anticiparse, ¿no? Hay que ir más allá, anticiparse porque por los cambios generacionales y obviamente estos cambios generacionales van a dar cambios, ¿no? En la adquisición de productos. Entonces tenemos un ejemplo, la generación X está ya muy cerca de ser población de adultos mayores y para el 2040 los primeros millennials ya van a ser adultos mayores. Entonces tú sabes que cuando el mercado va creciendo, ¿no? La forma del consumo también cambia. Entonces es ahí donde hay que ver, ¿no? Y analizar y ver en dónde, porque la verdad es un abanico ahorita muy amplio a donde puedes entrar, nada más es cosa de fijarte por dónde te convenga más, qué es lo que más desearías tú en hacer, y sí contemplar que estas generaciones se han adaptado a estos cambios, ¿no? Tecnológicos, ahorita ya están sumergidos ya en la era digital y que incluso los cambios de la manera de la funcionalidad familiar también ha cambiado en estas generaciones. Entonces ahí también te va a abrir otro cambio, ¿no? Otros cambios de consumo, otros cambios de mercado. Entonces por ahí es donde nosotros también, ¿no? les recomendamos que estén ahí pendientes, hago conciencia sobre eso. Y también, pues sí, como tú dices, hemos estado en algunas casas geriátricas, sobre todo, donde se les ha dado talleres de sensibilización, exactamente por esta falta, ¿no? de conocimiento de la discriminación, porque si a ti te dicen, ay no, pues como es el abuelo, ¿no? Y pues ya no sirve, entonces tú ya tienes en tu mente, ¿no? Ya sabes, ya estás programado que ese abuelo no sirve. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con todo el staff, ¿no? Administrativo, con toda la gente que tenga que ver con el trato del adulto mayor. Entonces les enseñamos, tenemos cursos y talleres también de psicoeducación para que ellos aprendan que no nada más porque son ellos hay que tratarlos de esa manera, sino que piensen que ellos también son los que vienen y viceversa. También al adulto mayor, no por el hecho de que esté en una residencia y tenga, ¿no? la facilidad de la economía para estar ahí, también no respete y no vea, no discrimine a esa otra persona. Olga, yo sé que tienes unos programas súper interesantes. El otro día justo me estabas comentando el de
esta comunidad sostenible por sí misma, ¿no? De los adultos mayores. Cuéntanos un poco de esto. Estábamos comentando sobre lo que es el cohousing. El cohousing, ya. Que es un término que se utiliza de manera internacional, pero en español podríamos decir que es una autosustentable, ¿no? Además que es autosustentable, es como una vivienda colaborativa, por decirlo así. Exacto. ¿No? Donde ahí sí se forman grupos que estén verdaderamente interesados a vivir en comunidad, ¿no? Y entonces se juntan y desde escoger terreno, desde ver, ¿no? De diseñar su hábitat, por decirlo así, de tener que estar de acuerdo, porque todo se divide entre todos y todos se cuidan, ¿no? Todos ven por todos. Entonces sí, ya, sobre todo en España, por ejemplo, hay unas cohousings increíbles, que de ahí donde hemos estado aprendiendo mucho, y que la verdad sí todo es autosustentable. Lo buscas de todas las maneras, celdas solares, cómo llevar, ¿no? Hay que diseñar cómo vas a llevar el agua, ¿no? Todo cómo va a funcionar. Todo tiene que ver con esta integración, tanto económica como social y como ambiental. Me parece súper importante porque es justo regresarle a la persona la dignidad de, ¿no? Poderse cuidar a sí mismo, ¿no? Cuidar una parte de tu propio ser, cuidar tu yo, en relación a este envejecimiento saludable, ¿no? Con dignidad sobre todo. Y luego otro proyecto que tienes que me parece maravilloso es la de el bien morir, ¿no? Esta especialidad que tienes de hospice y de, ¿no? Cómo nos hace falta ¿no? el acompañar mejor, acompañarnos mejor en esta transición, ¿no? de la mortalidad, de entender, ¿no? De que todos vamos a llegar al mismo punto, y cómo llegar sin todos estos, ¿no? Todos estos apegos, tabús, miedos, temores. Yo siempre digo que una de las clases en la primaria debería de ser una sobre emocionalidad y otra sobre muerte, ¿no? Porque sigo diciendo que la muerte se empieza en el momento que se nace. Exacto. Pero cuéntanos un poco de esto del hospice, del bien morir. Mira, qué bueno que para empezar, como dices, el tocar la palabra muerte sí. ¿no? Todo el mundo se le erizan los vellos, ¿no? Y es esta falta, como tú dices, de poder entender, para empezar, tus propias emociones, ¿no? Tus propios sentimientos. Y ahí es donde nosotros entramos también con esta parte de neurociencias, donde les explicamos estas reacciones, ¿no? Químicas, biológicas que hay en el cerebro en el momento de tener una primera, ¿no? Un primer impacto con esta mala noticia, ¿no? Entonces sí se les enseña, se le dan las herramientas para que ellos mismos vayan identificando ese malsentir que tienen, para que entonces vayan entendiendo y se puedan ir abriendo hasta con sus mismos familiares, ¿no? Pues el poder tener ese valor de acercarte a tu padre o a tu madre porque se están muriendo, o a un hijo, entender, y en vez de autoflagelarte, sí, hacer algo por ese otro, ¿no? O sea, con más naturalidad. Exacto, aceptar la muerte con naturalidad, abrazar tu realidad realmente y de veras hacer, porque luego te dicen, llévese a su paciente porque ya no hay nada que hacer. Uh-huh. Y eso no es cierto, Puedes hacer todavía mucho, ¿no? Con tu paciente, empezando contigo, para que puedas ayudar a tu paciente desde tu casa. Claro, ahora sí que la verdad nos hará libre, y la verdad sobre la muerte es algo que también tenemos que abordar para poderla entender mejor y poder acompañar mejor. Y en ese acompañamiento yo me imagino que también hay muchísimo aprendizaje sobre tu propia, ¿no? tu propia mortalidad y tu propio duelo y tu propio tener que despedirte de la mejor manera, la calidad de poder decir, he logrado, no he desperdiciado mi vida, el poder decir estas palabras que uno no ha dicho. Todo eso, qué tan importante es. Importantísimo. Y fíjate que el otro día, ahorita me estaba acordando, una amiga me decía, si tú te murieras ahorita, y voy porque conlleva todo esto, ¿no? Si tú te murieras ahorita, ¿qué pasaría? Le dije, me moriría tranquila.
¿Cómo que tranquila? Exactamente por todo esto, porque yo ya, bueno, también yo ya pasé la pérdida de mis padres, la pasé, ¿no? Unas agonías y unos procesos de enfermedad, que por eso también ando por aquí, ¿no? Entiendo esa situación y yo ya tengo todo tranquilo. Yo sé que si me muero ahorita, mis hijos salen adelante, mi marido tiene cómo salir, digo, y empiezas ¿no? a hacer un conjunto de cosas que van alrededor de lo mismo, y yo conmigo estoy tranquila y voy a estar en paz. Entonces eso es lo que se trata, como tú dices, de esta emocionalidad, este despide, ¿no? Este despido de estos apegos que no sabemos luego ni qué, y que vienen desde, ¿no? Desde mucho atrás. Entonces sí saberlos manejar, sí saberlos aceptar y poderte despedir y decir, tengo esa paz interna, ya hice todo lo que podía hacer, no quedó nada de mí, y estas culpas que luego somos buenísimos para echarnos, que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ¿no? Dejarlas a un lado. Sí, es todo el campo de la tanatología y del apoyo ¿no? al duelo, en el duelo. En el duelo. ¿No? Y el duelo empieza mucho antes que la muerte. El duelo, uno empieza a despedirse mucho antes, en el sentido de que ves el deterioro en ti mismo, pero también en los demás, en tus padres, ¿no? Estos padres que ya no son los padres de la infancia, sino que son los padres ya adultos, ¿no? De cómo de repente también hay que cambiar de lugar, ¿no? Ya no te cuidan a ti, sino tú los cuidas a ellos. Todas estas transiciones deberían de ser verbalizadas desde mi punto de vista mucho mejor de lo que son verbalizadas hoy, ¿no? O de las que los verbalizamos, porque me incluyo. Sí, y ahí entra lo que nosotros luchamos mucho, es esta autoeficacia, ¿no? Porque también dentro de esta discriminación entra el por qué mi familiar decide por mí, ¿no? Claro. Entonces, ya desde ahí... quitar la autonomía. Exacto, te quitan la autonomía. Entonces, sí luchar, porque aunque yo esté en una silla de ruedas y no me pueda mover, pero sí pueda hablar y tenga, ¿no? mis capacidades cognitivas bien, tengo todavía el derecho de decidir por mí mismo, ¿no? Qué pasa y qué no pasa. No, y ¿cómo salvaguardar estas capacidades cognitivas, emocionales? Me parece que es un tema en sí. Hoy en día creo que estamos mucho más preocupados de cómo nos vemos físicamente, a cómo funciona el cerebro, que también va ¿no? hacia un deterioro, pero bueno, no hay que desdeñar esta parte de que hay mucho que hacer para mantenerse al 100, vamos, al 100, hay mucho. Todos estos estudios de Sinclair de cómo, ¿no? salvaguardar las neuronas y las células y parar esta parte del deterioro, ¿no? Esto es importante. Sí. Olga, estamos muy encantados de haberte tenido. Gracias por acompañarnos hoy. No se les olvide, Cultura Madura, Olga Martínez Calderón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Buenas tardes.